Ya, en este momento deberían estar viendo todos la pantalla de esta presentación. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así empieza el Evangelio de Juan, en su capítulo 1. Pero más adelante hay un versículo muy importante también, el versículo 14, que dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A partir del próximo domingo se inicia oficialmente el periodo de Adviento, ese periodo en el que recordamos justamente la encarnación de este Verbo y al mismo tiempo renovamos nuestra esperanza en que este Verbo establezca definitivamente su reino en este mundo, en este universo, en esta dimensión que tanto lo necesita. Escuchemos a continuación un preludio con una canción que justamente nos habla de este hecho y de la esperanza que conlleva. El Verbo se hizo carne. Nuestro barro brilla luminoso, nuestra carne canta estremecida. Nuestra historia no es irreparable, nuestra muerte no es definitiva. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Jesús, Señor, el Emmanuel, tu amor salva nuestra vida. Nuestras penas encuentran tu consuelo, nuestra soledad tu compañía. Tu perdón funde mi pecado, tu ternura sana las heridas. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Jesús, Señor, el Emmanuel, tu amor salva nuestra vida. Nuestra búsqueda tiene tu horizonte, nuestro anhelo se llena de esperanza, nuestros sueños se encierran mil promesas, se sacian los deseos y se ensanchan. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Jesús, Señor, el Emmanuel, tu amor salva nuestra vida. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Jesús, Señor, el Emmanuel, tu amor salva nuestra vida. Jesús, Señor, el Emmanuel, tu amor salva nuestra vida. El Verbo se hizo carne. Y sigamos con este culto, con esta reunión virtual, con esta oración de apertura que va a dirigir Marcelo Jara Gatica. Señor, muchas gracias por el día de hoy, gracias por regalarnos un día más de vida, te agradecemos por podernos reunirnos aquí, por poder adorarte, por poder alabar tu nombre, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das día a día, Señor. Te pedimos que este culto sea de bendición y que todo sea por amor a tu nombre.
Bendice también al pastor Mauricio, que va a dar el tema hoy día, Señor. Y gracias por todas las personas que pueden hacer esto posible, Señor. En el nombre de Amén. Jesús, amén. Y a continuación, nuestro pastor Mauricio, así invocado, nos va a dar la bienvenida a todos y todas las que estamos en este momento congregados en esta reunión. Solamente la bienvenida porque los avisos van a ir un poquito más adelante. Pastor Mauricio, lo escuchamos. Así es, gracias hermano Cristian, gracias por la coordinación y por darle también, cada coordinador cada semana le da su toque, con el cual vemos también los dones y talentos que el Señor nos ha brindado a cada uno. Sí, cada uno de los que aquí presentes, Dios nos ha dotado, nos ha capacitado con alguna gracia, alguna virtud, que no es solamente para el beneficio nuestro, sino que para brindarlo a los demás. En esta mañana quiero saludar a nombre de la Iglesia a quienes habitualmente no están tal vez en nuestros registros formales, pero que sí los sentimos como parte de nuestra casa. Y a fin de cuentas, la Iglesia del Señor es una iglesia universal, es una iglesia, la Iglesia del Señor no tiene por así decirlo, un rótulo, porque le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. A veces hablamos nosotros de mi iglesia, y de alguna manera lo es, pertenecemos a ella, pero es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque, en definitiva, Él la compró con su preciosa sangre. Así que somos, por lo tanto, hijos de un mismo Padre y de un mismo Señor, y somos, por lo tanto, también hermanos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queremos saludar a nuestras hermanas que se reúnen domingo a domingo con nosotros, las consideramos parte de nuestra casa, y nos hace también entender el sentido de estar en medio de pandemia, conectándonos virtualmente. No sería lo mismo si estuviéramos físicamente, no podríamos tener esta bendición de compartir con nuestras hermanas en el Uruguay, con nuestra familia en el sur de Chile, en Pitrufquén, otros que se han conectado desde Coyhaique. En Puerto Varas tenemos al Alfredo ahí, los saludamos cariñosamente. En Los Lirios, Requinoa, kilómetro 95, ahí tenemos de la Ruta 5 Sur, tenemos a el hermano Raúl y la hermana Yolanda Yáñez. Agradecemos al Señor por esta oportunidad, y así tantos hermanos y hermanas y amigos que se conectan semanalmente junto a nosotros. Gracias al Señor por esa bendición que tenemos. Si yo le preguntara a esta hora, y debía haber partido así tal vez, ¿cómo estás? Tal vez la respuesta automática es decir, bien, ¿no? Así nos saludamos habitualmente, es como lo que debe ser, es lo que debemos decir. Pienso en Jesús cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y la respuesta primera es, por supuesto, ¿no? Lo esperable. Pero luego viene una segunda y una tercera respuesta. Y aun cuando tal vez para otra aplicación, si yo hiciera una segunda pregunta, que me la hago a mí mismo también, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Y pregunto una tercera vez, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Probablemente la respuesta no siga siendo siempre bien. Sin duda que este tiempo nos está afectando de distintas maneras, en la familia, en lo personal, en lo material, en lo psicológico, en tantas áreas de nuestra vida, a nosotros y a otros. Es tiempo, por supuesto, de seguirnos cuidando, de seguir cuidando a los demás también a partir de nuestra actitud, de nuestras acciones, a no bajar la guardia. Por ejemplo, vimos estos días con estupor cómo la mayoría de los jugadores de Uruguay están hoy día contagiados luego del último partido. Es tremendamente contagioso este virus y nos obliga a nosotros a cuidarnos y redoblar los esfuerzos del distanciamiento, la reducción de la movilidad, etc. A veces, obviamente, nuestras autoridades, por razones obvias, tratan de no alarmarnos, pero luego de conocer, por ejemplo, cómo está hoy día el hospital de Temuco y otros centros asistenciales, mismo Oscar nos decía hace un rato atrás, hay gente con mucho sufrimiento. Susana, su esposa, trabaja en un hospital también, en el Hospital San José, y puede ver la realidad que ahí se observa, y estamos lejos todavía de superar esta situación. Entonces, un llamado a nosotros a mantener, por supuesto, la esperanza. Jesucristo es esperanza, pero también es una obligación social que tenemos como creyentes, el cuidado personal y de los demás.
Así que un saludo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, a seguir cuidándonos, seguir siendo prudentes y responsables, no tentar la fe, no tentar a Jesús en ese sentido, porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de los cielos y también de esta tierra. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Cristian, muchas gracias por la dirección hasta aquí y que el Señor nos siga bendiciendo en este día. Amén. Amén, muchas gracias al pastor Mauricio entonces por sus palabras de bienvenida. Y vamos a continuar con esta reunión. El Verbo que se hizo carne nos mostró también a Dios en una faceta diferente, como Padre. Y este mismo Verbo encarnado es el camino a este Dios Padre, a este Abba, palabra con la que nos podemos dirigir hacia Él. Así que les invito a que entonemos este canto. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración, Abba Padre. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Este Señor que nos permite tener comunión con Él mismo es un Señor que hizo un camino de descenso del cielo a la tierra, de la divinidad a la humanidad, y humanidad hasta la muerte y muerte de cruz. Les invito a cantar Dios tu nombre alabaré. Dios tu nombre alabaré, cantaré tus alabanzas, tú me haces tan feliz, porque mi vida salvaste, y desde el cielo bajó, vino por mí, para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte Él venció, y a los cielos Él subió, al Señor alabaré. Dios tu nombre alabaré, cantaré tus alabanzas, tú me haces tan
Él venció y a los cielos Él subió, al Señor alabaré. Y desde el cielo bajó, vino por mí para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte Él venció y a los cielos Él subió, al Señor alabaré, al Señor alabaré, al Señor alabaré. Todas y todos invitados a alabar a este Señor, a este Verbo que se hizo carne. En las reuniones de la semana y a través de los contactos que podamos tener a nivel personal, familiar, comunitario, sabemos de las bendiciones y todo lo que nuestro Dios sigue haciendo por nosotros, en favor de nosotros y también de otros y de otras personas. Así que les invito ahora a que nos unamos en esta oración de gratitud que va a dirigir Jimena Rodríguez Gavilán. Señor amado, en este día venimos ante su presencia con gratitud por todas las bendiciones que usted nos da cada día, por la vida, la salud, la provisión diaria, todas las cosas, Señor, la compañía de nuestros seres queridos y tantas cosas que muchas veces pensamos que no son tan rutinarias, pero son parte de lo que usted nos entrega para que nos sintamos contentos. Gracias, Señor, porque las cosas no siempre son como uno quisiera, pero usted nos anima y fortalece en cada paso que damos, nunca nos deja solos. Es por eso que confiamos que su mano poderosa está con nosotros en todo momento. Señor amado, le pedimos la gracia para aquellos que se encuentran desalentados en estos momentos o pasando pruebas difíciles. Usted es grande en misericordia. Muchas gracias, Señor, por nuestra comunidad, por cada familia, cada hermano que permanece fiel. Gracias, porque es tan hermoso ver cuando estamos todos en un mismo sentir. Gracias por este culto, Señor amado. Quedamos atentos a su palabra, a lo que usted nos va a decir hoy. Todas estas cosas las dejamos en sus manos, querido Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y les invito a continuación a escuchar algo así como un número especial, una ofrenda musical, en este caso con el cantautor Fernando Leiva, y esta canción que nos habla de los siglos de amor que ha derramado entre nosotros y nosotras este Verbo que se hizo carne. Siglos y siglos que estás dando tu amor, y en el tiempo de mi oscuridad me amaste. Fuego incesante que ardió en mi corazón, eres la esperanza de vivir la eterna libertad. Sin ti la vida se vuelve más gris, y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré tu nombre.
serás su única verdad. Nuestra esperanza ayer floreció y en el tiempo de mi oscuridad su luz nunca murió. Tierra, mi Señor, yo cantaré tu nombre. Sin ti la vida se vuelve más gris, y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré yo cantaré tu nombre. Sin este Señor, la vida se vuelve mucho más gris. Todas y todos nosotros también tenemos peticiones, todos también tenemos necesidades que también compartimos en estas reuniones semanales o entre nosotros cuando nos comunicamos, cuando nos llamamos. Vamos a continuación a unirnos ahora en una oración que engloba todas estas peticiones, todos estos deseos de bienestar, de salud, de sanidad de las personas que nos rodean. Esta oración la va a dirigir Laura Piña Clavero. Señor mío, mejor que nadie tú sabes de nuestras necesidades y anhelos. Las pongo en tus manos, al igual que la salud y protección de nuestras familias y amigos. Protégenos con tu inmenso poder. Tócanos con tu infinita misericordia y danos tu bendición. Bendice a cada habitante de nuestro hermoso país. Provee de trabajo a los que se encuentran sin el sustento familiar. Permite que pronto dispongamos de una vacuna para el COVID-19. Da la sabiduría necesaria a aquellos científicos que están investigando y puedan llegar al fin a una vacuna que se pueda aplicar a cada habitante de Chile y del mundo, y así poder superar esta pandemia que tanto nos ha afectado. Bendice a nuestros amigos extranjeros, líbralos de injusticias sociales y provee de trabajo según sus necesidades. Señor, te doy gracias porque creemos que estás obrando y harás cosas maravillosas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Acercándonos ahora a la palabra que va a compartir el pastor Mauricio Pino, vamos a seguir una lectura bíblica que tiene directa relación con esa palabra. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 7. Carta de San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley
y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Pasamos a continuación a escuchar entonces la palabra del Señor que va a compartir a través de el pastor Mauricio Pino Yáñez. Dejo de compartir la pantalla un momento para que a continuación entonces todos escuchemos lo que el pastor... Gracias Cristian, gracias hermanos también en esta hora por reunirnos y estar juntos un día más. Y como bien, hemos sido acompañados por esta lectura y pueden buscar en sus Biblias, si quieren también compartirla, ahí donde se encuentran, en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 1 al 7, vamos a analizar en esta mañana y adelantándonos un poco a este Adviento que, como bien decía hermano Cristian, comenzamos a vivir a partir de la próxima semana. Si la han encontrado ya, bueno, ya ha sido leída y la hemos compartido y por lo tanto mantengámosla ahí para analizar algunos versículos en los cuales nos detendremos particularmente en esta mañana. En estos minutos en que nos acercamos hacia Navidad, creo que conviene hacernos alguna pregunta para vivir de una forma especial este tiempo. Preguntarnos quién es Jesús y por qué vino y qué es lo que vino a hacer. A veces la ternura del pesebre, los obsequios, la festividad, la vorágine comercial, siempre creo que lo decimos, nos distrae y distorsiona el objetivo de la venida de nuestro Señor Jesús. Pero por eso mismo, como cristianos, creo que conviene hacernos la pregunta, ¿quién es Jesús? Tal vez no quedarnos con el niño en pañales, sino rescatar su obra completa. No podemos mirar solo el pesebre sin contemplar la cruz y el significado universal que tiene para el mundo y también para nuestras vidas. Puede ser también esta una fecha hermosa, una fecha en la que nos encontramos como familia. Nosotros este año como chilenos probablemente estemos mucho más restringidos que años pasados. También puede ser una fecha triste, porque recordamos a los que no están, o a veces también no tenemos con quién compartir una fecha que no se vive solo. A veces también la nostalgia nos invade, o porque no, algunos también como el Grinch pueden no querer particularmente la fecha navideña por diversas razones. Sin embargo, en estas circunstancias, conviene preguntarse, cualquiera sea lo que nos evoque esta ocasión, ¿quién es Jesús? Pues de él se trata la Navidad, la natividad de nuestro Señor. Y este texto no tiene tal vez directa relación con Navidad. De hecho, pocas veces el apóstol Pablo se refiere al evento, al nacimiento virginal de Jesús, a su origen, más bien siempre él habla de la obra de Jesús y del Cristo resucitado, más que el Cristo en tanto ser humano, Jesús de Nazaret. Por eso es que como iglesia hace un tiempo atrás decidimos partir en este viaje, en este estudio de los evangelios, y para reencontrarnos con Jesús, porque a veces somos cristianos más paulinos que cristianos del evangelio. Y por eso que hemos querido hacer también este equilibrio, encontrarnos con el Jesús de Nazaret para vivir como Jesús y también, por supuesto, considerar el impacto que tiene el Cristo resucitado en nuestras vidas. La iglesia de Galacia, de los Gálatas, que es una porción de la que acabamos de leer, a la cual se dirige esta carta de Pablo, formada en una congregación que producto de una enfermedad del apóstol Pablo lo hizo estar más tiempo en aquella región, en Galacia, en el Asia Menor, donde formó esta congregación, una congregación que habían algunos, galios, pero no se llama Galacia por ellos, pero necesariamente, pero ahí la conforman una iglesia que se consideraba de corte gentil, es decir,
no judíos, aun cuando había judíos también entre ellos. Fue una iglesia que creció rápidamente bajo las enseñanzas del apóstol Pablo. Sin embargo, con el correr del tiempo, hubo predicadores itinerantes que provenían principalmente desde Jerusalén y visitaban las iglesias. Y el propósito y la idea que ellos tenían era de que además de la fe en Jesucristo, o la fe en Jesucristo no era suficiente como elemento de justificación, de tal manera que había que volver a los ritos, a la tradición, a la religión y en última instancia a la ley de Moisés para poder buscar la justificación. Por eso que entonces el apóstol Pablo, al ver esta realidad, escribe una carta bastante dura a la iglesia que se encuentra en Galacia. Las normas que el pueblo de Israel había vivido desde que habían salido desde Egipto en el Éxodo hasta poseer la tierra de Canaán, esa ley que ya había quedado atrás en Cristo, nuevamente estaba siendo y volviendo a ser observada, junto a los ritos y tradiciones. Esta ley fue establecida, no obstante, con un propósito, con una finalidad muy importante. Primero que nada, fue necesaria una ley, producto de las transgresiones del pueblo, para regular el comportamiento, la vida y quehacer de la nación de Israel, pero tenía un propósito determinado hasta que viniera la descendencia prometida a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra, en tu descendencia, en tu simiente. Y Pablo lo aclara en el capítulo 3 en forma singular. A tu descendencia daré esta tierra y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es decir, no era un anhelo de Dios que fuera exclusivo, particular y excluyente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y tenía la finalidad de acompañar y guiar al pueblo hasta que se cumpliera la promesa, la venida del Señor Jesucristo. Era necesario entonces que cuando la humanidad, y acuérdense de estas palabras, se vistiera de pantalones largos, ¿se acuerdan de esa frase? Frase del pastor Pereira, hasta que tuviese la mayoría de edad, la humanidad fuera en el tiempo en el que el Señor viniese a la tierra y se encarnara para ser como uno de nosotros, como nos decía en la lectura de nuestro hermano Cristian en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, ¿cierto? Dice que se encarnó, se hizo como uno de nosotros y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Pareciera que en ocasiones los seres humanos requiriéramos de elementos que nos indiquen que lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Curiosamente, luchamos por ser libres, pero tenemos un problema con la libertad. De hecho, en estos minutos, en este tiempo, las agrupaciones religiosas y las religiones del mundo que más crecen no son particularmente un evangelio de libertad, sino que son aquellos grupos más autoritarios donde tienen un líder carismático, un líder que le dice a las personas lo que deben y no deben hacer. Crece más aquel Dios que es un Dios muchas veces autoritario, un Dios que castiga, un Dios castigador. Aquellas agrupaciones, aquellas religiones en el mundo son las que más están creciendo en la actualidad. Curiosamente, cuando más búsqueda tenemos de la libertad, nos complica la libertad. Por lo tanto, muchas veces para observar nuestro crecimiento espiritual, pero también para poder juzgar el de otros, requerimos de elementos que sean probatorios para demostrar si estamos haciendo lo correcto o no. Es por eso que de pronto juzgamos a los demás en la manera como se visten. Si la mujer debe o no debe usar un vestido, el pelo de un determinado largo o no, lo que corresponde al varón, lo que podría corresponder a la mujer, el vocabulario con el que nos expresamos, la asistencia a los cultos, los sacrificios, en algunos casos personales, que podemos hacer por el Señor, por Dios, pensando en nuestra religión predominante en nuestro país. En fin, muchos elementos que nos sirven para medirnos a nosotros
y para medir a otros. Elementos que sirven para medir, entre comillas, la espiritualidad, tanto propia como la de los demás. Sin embargo, la fe en Jesucristo es una fe que nos otorga libertad, una fe que nos invita a no ser advenedizos, a no solo ser cercanos, sino que nos da la identidad de ser hechos, constituidos, adoptados como hijos de Dios. La ley, por tanto, en Cristo fue dejada atrás. No solo la ley, sino que todo rudimento, todo elemento primario que indicara lo que se debe o no debe hacer. Las tradiciones, incluso el texto, las cosas viejas, los rudimentos, los elementos que funcionaban como tutores, por así decirlo, incluso involucran a aspectos astrológicos que también tenía el pueblo gentil. Aquellos que nacían bajo una determinada estrella, según la tradición de los griegos y de los romanos también. Ellos crecían determinados y su destino estaba regido por los astros. Todas aquellas cosas debían ser dejadas atrás al conocer a Jesucristo. La ley, la astrología, todos aquellos elementos que servían como rudimentos para supuestamente conducir a los seres humanos, en Cristo son dejados atrás. No hay zodiaco que determine nuestras vidas. No hay elementos que nos puedan indicar cómo conducirnos, sino que ahora es Jesús, el necesario y suficiente, bajo el cual debemos caminar nuestra vida. Ya la ley entonces ha quedado atrás, porque es una ley que no servía ni sirve para justificar a nadie. Muy por el contrario, lo que hacía era demostrar la pecaminosidad, la culpabilidad, la transgresión de los seres humanos. Sin embargo, Jesucristo es el único capaz de cambiar nuestro estatus, es decir, de justificarnos, de hacernos justos, de cambiarnos de posición, de regenerar y cambiar radicalmente nuestra vida, nuestra existencia, nuestra manera de ser y estar en el mundo. No hay ninguna otra cosa en la cual el ser humano pueda hallar gracia delante de Dios. La ley, por cierto, tuvo su función, pero llegó el tiempo señalado, el kairos de Dios, el tiempo señalado en el que Jesús llega a la tierra y se encarna. No es producto de la improvisación de Dios, menos, como algunos sugieren, un fracaso de los planes y propósitos que Dios se propuso para salvar a los hombres. Jesucristo no es una solución de parche. Jesucristo no llegó antes, ni se adelantó, ni llegó tarde. Jesucristo nunca llega tarde. Jesucristo llegó en el tiempo correcto y en el tiempo señalado. Dios dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando las condiciones eran necesarias, cuando la historia humana llegó a una determinada madurez, llegó Jesucristo. Dios envió a su Hijo. ¿Y de qué manera? Dice que este Hijo es nacido de mujer, un símbolo y signo de su humanidad, de su encarnación, de ser como uno de nosotros, y nacido también bajo la ley, porque Él no la vino a abolir, sino que la vino a cumplir. Y en Cristo también nosotros hemos cumplido cualquier ley. En Jesucristo entonces ahora el Padre nos ve a cada uno de nosotros y nos observa como justos. Para que en Él los que estaban presos en la ley, los que eran determinados culpables, ahora sean encontrados justos. Somos justos. Y no solo eso, sino que por medio de Jesucristo, hoy día podemos ser, cada uno de nosotros, adoptados como hijos de Dios. Nada más ni nada menos que como hijos de Dios. No esclavos, no siervos, no solo cercanos, no simpatizantes, sino hijos e hijas de Dios. Y este aspecto no es una garantía solamente de algo que hemos de recibir o esperar, sino que Pablo dice en la carta a los Gálatas algo que ya tenemos nosotros en la actualidad. Ya somos hijos e hijas de Dios. No es un hecho futuro, no es algo solamente esperable,
Es algo, por supuesto, que se ha de consumar y se ha de ser pleno. Sin embargo, ya contamos con el derecho y la facultad de llamarnos hijos e hijas de Dios. Su identificación con la humanidad, la identificación de la humanidad de Cristo con nosotros es completa. Se hizo como uno de nosotros. Vivió y sufrió lo que cada uno de nosotros sufrimos. Por lo tanto, podemos decir, un Jesucristo que también está en la pandemia, un Jesucristo que conoce nuestras soledades, nuestro distanciamiento, conoce nuestras carencias, nuestras tristezas. Se identificó como uno de nosotros. Por eso que, como nos dice la carta a los Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos y también hermanas. Esta condición que tenemos hoy nos permite acercarnos a Dios, al totalmente otro, al infinito, de una manera cercana, de una manera amorosa. Nos permite acercarnos sin temores, sin miedos, y poder llamarle papá. No padre solamente, sino que llamarle de una manera cercana, familiar, como hemos cantado en esta hora, Abba, Padre, papaíto, papito, papá, como alguien tremendamente cercano, al que nos podemos acercar en cualquier momento por medio de Jesucristo, para ser acogidos, para ser abrazados, para ser contenidos. Esta condición es la condición que hoy tenemos en Jesucristo, de acercarnos a Dios, no como un ser terrible y temible, sino como alguien tan cercano a quien le podemos decir papá. Podemos reclinar con toda confianza nuestra cabeza en su hombro, sentarnos en su regazo, sentirnos abrazados con sus brazos de amor. Alguien que estuvo dispuesto a darlo todo por toda la humanidad, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyendo en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, sea salvo, sea libre, sea contenido, sea acogido, sea liberado, tenga vida y vida abundante. Por lo tanto, ¿por qué vivir como esclavo? ¿Por qué todavía vivir bajo los rudimentos de este mundo? ¿Por qué vivir atemorizados? ¿Por qué no vivir, y si no comenzar a vivir, una vida gozosa en la condición de hijos e hijas de Dios? ¿Cómo, me pregunto yo siempre, cómo poder dimensionar esta tremenda condición y este tremendo privilegio? Nos sentimos alegres a veces de ser familiar o cercano a una persona prominente. Nos alegramos a veces de recibir un premio o un regalo, de conseguir un logro académico, de recibir una herencia. Pero no hay herencia más grande, no hay privilegio más grande, no hay logro más grande en nuestra vida que por gracia haber recibido la adopción como hijos e hijas de Dios. No hay nada que se pueda igualar, no hay un milagro más grande que nuestras vidas van a experimentar que haber pasado de muerte a vida en Jesucristo y ser llamados hoy día hijos e hijas de Dios y ser herederos y coherederos con Cristo, nada más ni nada menos que de todas las cosas. Si Dios entregó a su Hijo, no escatimó en nada, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Qué privilegio más grande tenemos de ser llamados y hechos hijos de Dios, ya no nacidos de voluntad de hombre, como dice su palabra, ni del vientre de una mujer, sino que nacidos y engendrados de parte de Dios, nacidos de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas, hijos e hijas de Dios. Mirémonos hoy a nosotros mismos de otra manera. Digámonos unos a otros y entre nosotros, al mirarnos al espejo cada mañana, soy un hijo, una hija de Dios. El Padre me ama y fui tan importante que Jesucristo el Señor vino al mundo, se encarnó
dio su vida y murió por cada uno de nosotros simplemente por amor, no porque tuviéramos nada que aportar, no porque éramos simpáticos, sino simplemente porque Él nos amó por gracia. Hoy el Padre te ama con un amor entrañable y sin fin, un amor que no escatima en esfuerzos para acercarse al ser humano. No importa cómo soy, no importa si me equivoco, no importa si no alcancé una determinada meta, no importa si soy o no soy lo simpático que quisiera para los demás, no importa si mi apariencia no es la que indican los cánones de belleza o de simpatía. Para el Señor eres precioso y preciosa. Lo dio todo y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Hoy, por lo tanto, podemos acercarnos y decirle al Padre de la manera más dulce y confiada: Padre, papito, papito mío. ¿Cómo a lo mejor llamaba usted a su padre, a alguien querido? De la misma manera y con mayor confianza puede acercarse hoy al Señor. Esta manera hoy día nos permite echar fuera el temor, la vergüenza, y nos permite acercarnos y poder abrazar a Dios y ser abrazados por Él. En tiempos de distanciamiento social, en tiempos de aislamiento, en tiempos de soledad, en tiempos también de una mirada sospechosa del otro, podemos acercarnos a nuestro papá por medio del Señor Jesucristo. El tiempo llegó, el tiempo se cumplió. Cristo vino, se encarnó, murió por nosotros, para hacernos, para llamarnos, para constituirnos, para adoptarnos como hijos de Dios y por lo tanto con Él y en Él, herederos de todas las cosas. ¿Por qué no decirle, papá, hoy día a nuestro Señor? Y acercarnos con la cercanía que tenemos con el ser más querido, para ser comprendidos, para ser acogidos, para ser amados, porque somos en Jesucristo hoy día hijos de Dios. Gracias a Jesús, gracias a Dios por su encarnación, por despojarse de su deidad, como nos decía el hermano Cristian, emulando lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo a lo que echar mano, sino que se despojó a sí mismo por amor a usted y a cada uno de nosotros. No importa, hermanos queridos, hoy día la situación y circunstancias diversas en las que nos encontremos, podemos acercarnos confiadamente a aquel que nos ha hecho y nos llama hoy día hijos e hijas de Dios. Navidad tiene que ver con eso. Navidad es este hecho maravilloso en que Dios, en la persona de Jesucristo, se hizo como uno de nosotros, se identificó como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros y tomó aquella forma de siervo para llevarnos al Padre y transformar nuestra vida y constituirnos en hijos e hijas de Dios. A Él le debemos todo y en Él podemos estar siempre confiados en toda y cada una de nuestras circunstancias, por adversas que sean. Él es un Padre amoroso que está con sus brazos siempre abiertos, buscándonos y esperándonos que nos acerquemos como un hijo se acerca a un Padre que está dispuesto a todo por amor. Le invito a orar. Señor y Padre, te damos gracias por Jesús. Gracias, Padre, por este tremendo milagro que no alcanzamos a dimensionar, a comprender a cabalidad y en su totalidad, Señor. No alcanzamos a dimensionar tu amor. Qué lindo es sentirnos amados por un ser querido, Señor, sentirnos amados por una pareja, sentirnos amados, Señor, por un hijo, por un familiar, por un amigo. Pero qué maravilloso, Señor, es que tu amor es incondicional para nosotros. Un amor que estuvo dispuesto a todo, que no escatimó, Señor, ni a su propio Hijo. Gracias, Padre, por el amor que has tenido, que tienes y tendrás por cada uno de nosotros. Señor, gracias porque no teníamos ningún requisito y no podíamos de alguna manera haber cumplido con ninguno de ellos.
Sin embargo, por amor, Señor, y misericordia, Señor, tú te identificaste con la humanidad entregándote completamente. Señor, y en esta hora, en medio de los padecimientos que tenemos, de las circunstancias que tenemos nosotros o tal vez otros, por quien intercedemos en esta hora, es que queremos acercarnos a ti, Señor, no con miedo, no con vergüenza, no sintiéndonos, Señor, que tal vez estamos al debe, que no nos alcanza para hallar la gracia. Nos podemos acercar, Señor, en Jesucristo, sabiendo que tenemos un papá, un papito, en el que podemos refugiarnos, sentirnos acogidos. Gracias porque no eres un Dios distante, un Dios lejano, sino que eres un Dios tremendamente cercano que está con nosotros, en nosotros y es por nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que nos permite reconocer, reevaluar, Señor, revalorizar lo que tú significas para nosotros y en este tiempo de Adviento, que podamos, Señor, vivir la esperanza, la alegría, el amor y podamos prepararnos para vivir, Señor, este tiempo con esperanza, pero también ser agentes de esperanza para una sociedad, como nos decía Óscar hace un rato atrás, que vive, Señor, desesperada, desmoralizada, en una situación, Señor, tan difícil como la que estamos viviendo en lo social, en lo político y en la salud. Gracias, Padre, te damos por la esperanza que nos infundes, el aliento que nos infundes, Señor, de saber que somos hijos e hijas, tuyos y tuyas. En Cristo el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias al pastor Mauricio por la palabra que nos ha compartido. Y recordemos que como una oportunidad de agradecer lo que este verbo hecho carne ha hecho por todos nosotros y nosotras, tenemos la oportunidad de aportar al reino en todo tiempo. Ahí está el recordatorio de la cuenta corriente, Banco Santander y todos los datos necesarios para poder transferir en términos de ofrendas, de diezmos y de aportes especiales. Recuerden agregar la cifra 19 para que Tesorería pueda distinguir los aportes especiales para canastas y apoyo en esta pandemia que aún continúa. Así que recuerden esa información. Y ahora el pastor Mauricio, y eventualmente si hubiera otras personas titulares de los ministerios que tuviesen que decir algo, es el momento entonces de conocer qué es lo que está ocurriendo, qué cosas se vienen más adelante en el avance de esta comunidad. Así que, pastor, lo escuchamos otra vez. Nuevamente, gracias, Cristian. Invitar a los hermanos y también a compartir. Estamos recibiendo un muy lindo devocional diariamente y un devocional para disfrutar y para compartir también con otros amigos, con otras personas, con otros hermanos que necesitan recibir una palabra de aliento, de esperanza día a día. Gracias a nuestras hermanas Karina y Yovi que han estado permanentemente día a día, 24/7, entregándonos este hermoso devocional que ya hoy día en la mañana está en nuestros teléfonos y por supuesto invito a compartir también. Como bien se ha dicho, los días miércoles y viernes a las 20 horas tenemos reunión de oración, un tiempo, como hemos dicho, de compañerismo, un tiempo de compartir también, sobre todo en esta circunstancia que estamos a veces medio aislados. Este es un tiempo de sociabilizar también. Dura aproximadamente 45 minutos a una hora. Así que si puede tomarse un tiempo, en el mismo link que se conectó hoy día, conéctese los días miércoles y viernes a las 20 horas. La próxima semana comenzaremos entonces con la vela de Adviento, es una actividad que hemos desarrollado tradicionalmente en nuestra congregación, que nos recuerda que debemos prepararnos para la Navidad, tener esperanza, alegría, amor y fe ante la venida de nuestro Señor Jesucristo y vivir de una manera especial también este evento de la Navidad. Como ya se nos ha dicho, se invita
a ofrendar y seguir colaborando. Tenemos actividades en las cuales estamos yendo en ayuda de personas que lo necesitan, y recordemos siempre estar haciendo nuestro aporte, no importa a veces lo poco que puede hacer, para quien no tiene nada es mucho. Entonces hagamos nuestro aporte terminado en 19 y no dejando también de hacer nuestro aporte a la obra del Señor con nuestras ofrendas y diezmos que semana a semana vamos levantando para seguir extendiendo la obra del Señor. Quisiera invitar a confirmar para este jueves a las 20:30 horas una reunión con el equipo pastoral, directorio y los ministerios de nuestra iglesia para ver lo que queda del año y establecer algunas cosas que debemos conversar también. Entonces, recuerde, este jueves a las 20:30 horas nos reunimos en este mismo link de conexión para hablar de temas y aspectos de la iglesia. Y bien, creo que nuestro deber, finalmente, señalar, hermanos queridos, que nos cuidemos de otros, seamos, como les decía anteriormente, responsables. A veces, como les decía, la opinión pública o lo que vemos en los medios de comunicación es una aparente calma. A veces nosotros mismos ya nos acostumbramos a vivir esto y a relajarnos de alguna manera, pero al ver lo que ocurre en el hemisferio norte y sin ánimo de alarmarnos, están muy complicados con los contagios. Italia, Alemania, Japón, Austria, Suiza, países que tienen mucho más desarrollo tecnológico que nosotros y aparentemente una cultura algo mejor, aparentemente. Sin embargo, esto ha sido transversal, este contagio en el cual estamos viviendo es transversal, todavía no tenemos un medicamento certero y definitivo, y por lo tanto, seamos prudentes en nuestros contactos, en nuestras interacciones. Consideremos siempre, como lo hacemos los eléctricos, cuando trabajamos con energía eléctrica, siempre consideramos que los cables tienen energía. Entonces, de la misma manera, consideremos que nuestro prójimo, nuestro próximo, está contagiado, o que yo estoy contagiado o contagiada, para cuidar de los otros también. Una recomendación que, por supuesto, usted está en su libertad de acoger o no, pero la recomendación que hacemos como congregación. Muchas gracias, hermano Cristian. Gracias por la linda dirección hasta aquí. Y luego, terminado el culto, vamos a cantar, hay un cumpleaños feliz por ahí, y también festejar a nuestros músicos y músicas que celebran hoy su día. Gracias, hermano Cristian. Perdón, hermano Cristian. No sé si me escuchan. Sí. Te escuchamos, Cari. Cristian está con su micrófono muteado. Ya. Solamente recordarle a los maestros que tenemos una reunión este martes a las 8. Los maestros de escuela dominical, ya, para que lo revisen si lo anotaron en la agenda y si no, que ahora lo anoten. Y que tienen que mandarme un mailcito o un WhatsApp, que lo recuerden. Eso nomás, gracias. Ya, muchas gracias entonces a Karina por ese aviso. Ahora vamos a estar cerrando ya esta reunión, recordando que este verbo que se hizo carne, lo hizo para que pudiésemos ser hijas e hijos de Dios, herederas y herederos de este Dios al que ahora podemos llamar Padre, Papá, Papito, Abba, para que fuéramos libres. Así que vamos a cerrar esta reunión cantando este canto que trajeron nuestros y nuestras jóvenes hace algún tiempo. En él hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así empieza el Evangelio de Juan. Pero ¿cómo termina? Con este Verbo preparando el desayuno a sus discípulos. El Verbo hecho carne nos hace libres para amar, para servir, para dar de comer, para compartir. Que estén todos y todas muy bien. Bendiciones para todas y todos en esta semana. Y terminamos así este culto, domingo 22 de noviembre de 2020. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la linda dirección, por la creatividad, por el aporte de las oraciones de los hermanos también. Por la música. La música inspiradora, ad hoc. La Carol está por ahí, la Carol Paloma. ¿Dónde está? Hola. Con más experiencia. Sí, contenta porque fue un cumpleaños, como decía en el WhatsApp, centrado en las personas. Conversamos con mis papás días antes y les dije lo único que quiero para mi cumpleaños es tiempo. Así es que me pedí el día y partimos desayunando todos temprano y estuvimos hasta como hasta las 11 de la mañana.
Después almorcé con una amiga que me invitó a almorzar, me había invitado a otra, pero almuerzo una vez al día. Y después nuevamente en la tarde estuve solamente con mi familia, que era como mi anhelo, que era estar con básicamente mi familia nuclear. Y ese día hasta mis sobrinas andaban muy comunicativas, que no es fácil tener a las niñas frente a la pantalla, y jugamos, adivinanzas, juegos, y fue realmente muy, pero muy lindo el cumpleaños. Me encantó, me sentí súper querida, y lo especial de que hoy en día te dediquen tanto tiempo, porque no es tampoco fácil, partiendo por mi hermana y mi cuñado con el teletrabajo. Y al final me cantaron como 5 veces el cumpleaños feliz, así que ya me queda un año para jubilar, porque cumplí 54, y como me cantaron 5 veces, ya me queda un año. Así es que agradecida por todo, también por los saludos. Recibí hasta saludos de una chuncha por ahí, recibí saludos. De la Margarita. Así que eso, muy agradecida de Dios por todos sus detalles. Aquí te jubilamos entonces, vamos a cantarle cumpleaños feliz. Ya, po. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Hola, ya, abran su micrófono para que le cantemos a la Carol. Y acompañados de los músicos profesionales, los músicos aficionados, los aspirantes a músicos y música que celebran hoy día su día, le cantamos a la Carol. La Mabel también, porque está Juan Manuel ahí. Juan Manuel, la Mabel. Saludos. Hoy día está la Mabel de cumpleaños, así que le cantamos también. La Mabel Salvo Ulloa también está de cumple hoy. Un cuarto de siglo. Chiquitita. La Mabel hoy día cumple 25 años. 25, exacto. Hermoso. Chiquitita. Escuché a Yo que Oscar por ahí para que nos dé el tono para cantar. A ver. Ya, Oscar. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que Dios te bendiga. Cumpleaños feliz. Ya. Sopla la velita. La próxima semana sopla la vela de Adviento. ¿Alguien más tuvo cumpleaños? ¿Quién va a estar de cumpleaños esta semana? ¿La Carolina Alarcón? ¿Y cuándo está la Isi? La próxima. La Isidora. Isidora Garay está la próxima semana de cumple. Mi esposo también estuvo de cumpleaños, Javier. El Javier, por verdad que lo saludamos también. Y lo tenemos por ahí a mano, ¿no? Estuvo de cumpleaños. No, está en turno largo hoy día. Pero va a quedar grabado. Cariño a Javier, lo saludamos por el Sí, WhatsApp. Javier, ¿verdad que estuvo cumple, Tenías Javier? que acordarnos antes, pues. Javier cumplió 32. Sí, Ese es el Javier no balsa. Javier no balsa. Cumplió 53 años. Un lolo. Ay, Javier de la Chiquillo. Oye, ahí está Julieta. La Julieta, qué grande que está. Mira la Julietita. ¿Sabes? Ahí está la Julieta. Sí. Ahí está. Hermanos, que tengan una bendecida semana y hermosa semana, que Dios los cuide a todos. Gracias, igualmente, linda. Chao, chicas, gracias. Muchas gracias. A la Emita. Que pasen lindo. A la Emita y a la abuelita de la Emita. Chao a todos, dile. Hola, Emma. La Emma. La Emita. ¿Cómo estás, Emma? Chao, hija de ti. Cariños, saludos, nos vemos la semana. Traten de estar el Bendiciones, que estén bien. Mi hermano Hugo, Cariños a todos. Oye, la Raquel, ¿cómo está la Raquel? Ahí está la Raquel. Ahí está la Raquelita. Sí, se van todos. Chao. La Julieta. Chao, Julieta. Adiós. Adiós. Chao.